¿Hemos ignorado uno de los momentos más discretos pero fundamentales de todo el Antiguo Testamento? Un pasaje tan breve que muchos lo leen sin darse cuenta de su profundidad, pero que el Nuevo Testamento transforma en base para un capítulo entero sobre la naturaleza de Cristo. Un hombre aparece sin previo aviso, sin origen registrado, sin padres conocidos, sin fechas de nacimiento o muerte, solo 3 versículos del Génesis y luego un silencio de siglos. Hasta que, de repente, un salmo lo menciona, y el mismo Jesús utiliza sus palabras para explicar su misión. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué las Escrituras lo presentan como superior a Abraham? Hoy volvemos a un encuentro casi olvidado, que tuvo lugar en un valle cerca de Salem. No por mera curiosidad, sino para comprender cómo este breve diálogo apunta al sacerdocio eterno de Jesucristo, el sacerdote que cumple la justicia, establece la paz e intercede por los siglos. Melquisedec entra en la narrativa bíblica sin estridencias, como si apareciera de la nada, en un capítulo ya lleno de conflictos e intervenciones divinas. La escena se desarrolla en Génesis 14, en medio de una guerra regional que asola Canaán. 4 reyes de Oriente se unen para invadir el territorio, derrotando a una alianza de 5 reyes locales y saqueando sus ciudades. En medio del caos, personas y bienes son tomados como botín de guerra, y entre los cautivos se encuentra Lot, sobrino de Abraham, que se había establecido cerca de Sodoma. Lo que parecía un simple episodio político y militar se convierte en el escenario donde Dios demuestra su lealtad a su siervo Abraham. Al enterarse de que Lot había sido capturado, Abraham no dudó. Reúne 318 hombres entrenados, nacidos en su casa y bajo su autoridad, y se lanza a perseguir a los invasores hasta Dan, en el extremo norte. Al amparo de la noche, divide tus fuerzas, ataca y derrota a tus enemigos. La victoria es completa, recupera a todo el pueblo, incluido Lot, y todos los bienes robados. Un hombre corriente, movido por la fe, asume el papel de libertador, pero el Génesis deja claro que la verdadera historia es la de Dios, que actúa detrás de todo. Es precisamente en este momento, después de la batalla y en el camino de regreso, cuando sucede algo inesperado. Cuando Abraham regresa, aparece una figura misteriosa en la narración, ocupando un espacio que parece desproporcionado con respecto a su breve aparición. Melquisedec, rey de Salem, trae pan y vino. Se le describe como un sacerdote del Dios Altísimo. Sin genealogía, sin pasado, se le presenta simplemente como rey y sacerdote en una sola persona. Rey de Salem, probablemente un nombre antiguo de Jerusalén, y sacerdote del mismo Dios que llamó a Abraham. Génesis no ofrece explicaciones, simplemente registra el hecho y sigue adelante. Melquisedec pronuncia una bendición que cambia el enfoque de la fuerza de Abraham a la soberanía de Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Las palabras son claras, la victoria vino de la intervención divina. En respuesta, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo, reconociendo en él a un verdadero sacerdote del Dios Altísimo. Y, tan rápidamente como apareció, Melquisedec desaparece de la historia. El Génesis continúa con el diálogo entre Abraham y el rey de Sodoma, dejando a esta enigmática figura como una breve pero llamativa sombra en la narración. Sin embargo, las Escrituras aún no habían terminado con él. Su aparición en Génesis 14 se convertiría en la base de revelaciones posteriores y reflexiones profundas sobre el sacerdocio, la realeza y la obra de Cristo. Casi 1000 años después del encuentro entre Abraham y Melquisedec, su nombre resurge en uno de los salmos más importantes de la Biblia. El Salmo 110 presenta una profecía real en la que el Señor le habla a una figura misteriosa a quien David llama mi Señor. Este personaje es mayor que el mismo David, está sentado a la diestra de Dios y recibirá la victoria sobre todos sus enemigos. En medio de esta proclamación real viene una declaración sorprendente sobre el sacerdocio. El Señor ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios no se limita a hacer una promesa, la sella con un juramento, enfatizando la solidez de lo que está estableciendo. Esta es la única vez, después de Génesis 14, que el nombre Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento. El silencio de los siglos hace que esta referencia sea aún más impactante.
David, aunque rey de Israel, no pertenecía a la tribu de Leví y por tanto no ejerció funciones sacerdotales bajo la ley de Moisés. Sin embargo, el Salmo 110 habla de un personaje futuro que uniría la autoridad real y el ministerio sacerdotal en una sola persona. No sería un sacerdote del orden levítico, vinculado a Aarón y al culto del tabernáculo, sino del orden de Melquisedec, un modelo anterior, que precede a la ley y no depende del linaje tribal. Se destacan algunas características de este sacerdocio. Primero, está fuera de la tribu de Leví. En la época de David, el sistema levítico ya estaba consolidado, pero Dios apunta hacia atrás, más allá del Sinaí y Aarón, hasta Génesis 14. En segundo lugar, este sacerdote es, al mismo tiempo, rey y sacerdote. Al igual que Melquisedec, que fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, la figura prometida en el Salmo 110 reina como rey y sirve como sacerdote. En tercer lugar, es nombrado por juramento divino, no por nacimiento o elección humana. El Señor ha jurado y no se arrepentirá, esto muestra que su papel se basa en la decisión inmutable de Dios. Finalmente, su sacerdocio se describe como eterno. A diferencia de los sacerdotes levitas, que servían por un tiempo y luego morían, este sacerdote ejerce un ministerio que no tiene fin. Para los cristianos que leen el Nuevo Testamento, el Salmo 110 se convierte en una clave esencial para comprender la identidad y la obra de Jesús. Él no es solo el Hijo de David y el Mesías prometido, que reina a la diestra de Dios, sino también el sumo sacerdote eterno, nombrado por juramento divino y sirviendo según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio no se basa en el linaje humano, sino en el nombramiento directo de Dios y en una vida que la muerte no puede interrumpir. Así, el Salmo 110 une realeza y sacerdocio, señalando a Cristo como el Señor reinante y mediador eterno de su pueblo. La carta a los Hebreos retoma el breve pasaje de Génesis 14 y lo interpreta con impresionante claridad teológica. Lo que a primera vista parecía un episodio curioso en la vida de Abraham resulta, bajo inspiración divina, ser un modelo cuidadosamente planeado. El capítulo muestra que Melquisedec es una sombra dada por Dios que apunta a Cristo. Al observar no solo lo que dicen las Escrituras, sino también lo que no dicen, Hebreos extrae verdades sobre un sacerdocio diferente, uno que no depende de la genealogía, el tiempo o las limitaciones de la ley. La carta resalta los intrigantes silencios del Génesis: Melquisedec no tiene padre, madre ni genealogía registrada, no hay principio ni fin de sus días. Su aparición es tan repentina como su desaparición, pero su impacto resuena a lo largo de los siglos. Sienten que su fe es frágil o que sus fracasos los alejan de la presencia de Dios. La carta a los Hebreos no suaviza la realidad del pecado, pero tampoco le permite tener la última palabra. Lo que define el acceso al Padre no es la ausencia de errores, sino la presencia de un sumo sacerdote que no solo comprende nuestras debilidades, sino que las lleva en su propio cuerpo. Su intercesión no es una petición tímida, sino una declaración firme: os conozco por vuestro nombre, y vuestros nombres están escritos en mis manos. Este sacerdocio eterno también redefine la idea de seguridad espiritual. Muchos buscan garantías en rituales, fórmulas de fe o representaciones religiosas, como si la salvación dependiera de mantener un estándar impecable. Hebreos, sin embargo, señala algo más profundo: la seguridad no está en lo que hacemos, sino en quién es Cristo. No es un sacerdote que deba ser reemplazado cada generación, su trabajo no se desgasta con el tiempo. Cuando la Biblia dice que Él puede salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios, la palabra griega usada para completamente, pantels, lleva la idea de algo que no deja lagunas, que no falla en ningún momento. No hay excepciones, no hay condiciones ocultas, no hay cláusulas que invaliden tu promesa. Esta verdad confronta la tendencia humana a medir la cercanía a Dios por los méritos personales. ¿Cuántas veces, sin siquiera darnos cuenta, tratamos la gracia como un préstamo que hay que pagar con buenas obras? ¿O reducimos la fe a una lista de éxitos y errores, como si Dios llevara un registro de nuestros fracasos? Hebreos desmantela esta lógica al mostrar que el sacerdocio de Cristo no se basa en transacciones, sino en un juramento divino. El Señor ha jurado y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que Dios prometió, Él lo cumple, no porque seamos dignos,
sino porque Él es fiel. La superioridad de este sacerdocio se revela también en la forma en que trata el pecado. Los sacrificios levíticos se repitieron porque no podían eliminar la culpa, solo cubrieron los pecados temporalmente, como una sombra que esconde, pero no elimina, la suciedad. Cristo, sin embargo, no ofreció un animal, sino a sí mismo, de una vez por todas. Su muerte no fue un paliativo, sino una solución definitiva. Cuando gritó consumado es, no anunciaba el fin de un ritual, sino el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas señalaban. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que indica que el camino hacia Dios ya no estaba restringido a un lugar o linaje, sino abierto a todos a través de Cristo. Esta realidad transforma la forma en que experimentamos la adoración. Si el sacerdocio de Cristo es eterno y su obra es completa, entonces nuestra relación con Dios no tiene por qué estar marcada por la ansiedad o el desempeño. No adoramos para ganar favor, sino porque ya lo tenemos. No nos acercamos con miedo al rechazo, sino con la confianza de quien ha sido recibido. Hebreos nos recuerda que el trono ante el cual estamos no es un tribunal de condenación, sino un trono de gracia donde encontramos misericordia y ayuda en el momento adecuado. El contraste entre los dos sacerdocios también arroja luz sobre la naturaleza de la alianza que Dios establece. El antiguo pacto, basado en la ley, estaba escrito en tablas de piedra y dependía de la obediencia humana. La nueva alianza, anunciada por Jeremías y cumplida en Cristo, está escrita en el corazón. Ya no se trata de seguir reglas externas, sino de una transformación interna operada por el Espíritu. El sacerdocio de Cristo no solo nos da acceso a Dios, sino que también nos capacita para vivir según su voluntad. Él no es solo nuestro representante ante el Padre, Él es también el autor y consumador de nuestra fe. Este cambio de paradigma afecta incluso a cómo entendemos la santidad. Según la ley, la santidad era algo que debía lograrse mediante el ritual y la separación. En Cristo, es un don recibido por la fe. No somos santos porque nos esforzamos por ser perfectos, sino porque hemos sido declarados santos por su obra. Esto no elimina la responsabilidad de vivir de una manera que agrade a Dios, pero cambia el fundamento. No es el miedo al fracaso lo que nos motiva, sino el amor de quien ya nos ha aceptado. El sacerdocio de Melquisedec, por tanto, no es solo un detalle teológico, sino una clave para comprender el corazón de Dios. Él revela un Dios que no está atado a sistemas humanos, que no se limita a una tribu o una nación, sino que actúa de maneras sorprendentes, levantando a un rey sacerdote en medio de un mundo caído. Y al cumplir esta norma en Cristo, Dios muestra que su salvación no es un plan improvisado, sino una obra cuidadosamente preparada desde la eternidad. Cuando miramos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, no vemos solo a un mediador, sino a Dios mismo con nosotros. Él no está distante, ni observa desde lejos, Él está vivo, intercediendo por nosotros en todo momento. Su presencia no es temporal, como la de los sacerdotes levitas, sino permanente. No se cansa, no se distrae, no olvida. Y esta realidad debe moldear nuestra esperanza, por muy oscuros que sean los días, por muy frágiles que nos sintamos, tenemos un sacerdote que nunca nos abandona. La carta a los Hebreos termina con un llamado a la perseverancia, pero no como una carga, sino como una respuesta natural a la grandeza de lo que hizo Cristo. Si Él es nuestro sacerdote para siempre, entonces nuestra fe no necesita ser sostenida por nuestras propias fuerzas, sino por su fidelidad. No corremos solos, Él corre con nosotros. No luchamos solos, Él lucha por nosotros. Y al final, no es nuestra actuación la que nos garantiza la victoria, sino la obra perfecta de aquel que estaba sentado a la diestra de Dios, habiendo cumplido todo lo necesario para reconciliarnos con el Padre. Como si la salvación fuera algo frágil, que pudiera desmoronarse en cualquier momento. Medimos nuestra vida espiritual por el peor momento de la semana e imaginamos que Dios hace lo mismo. Sin embargo, Hebreos nos dice que Jesús mantiene su sacerdocio para siempre. Tu salvación no se sustenta en tu constancia, sino en la constancia de Cristo. Su agarre no afloja, su intercesión no debilita. A esta tierra firme nos conduce la sombra de Melquisedec, un sacerdote que vive eternamente y, por tanto, una esperanza que no se quiebra bajo el peso de nuestras debilidades.
La verdad del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec habla directamente de la vida diaria de la Iglesia. Da forma a cómo respondemos al fracaso, cómo soportamos el sufrimiento, cómo navegamos en los conflictos y cómo vemos nuestro lugar en el reino de Dios. Toca las luchas comunes de los creyentes que se reúnen semana tras semana, a menudo cargando con temores silenciosos y cargas ocultas. Cuando fracases, recuerda su sacerdocio. Para muchos cristianos, el fracaso parece definitivo. Una palabra dura, una recaída en un viejo pecado, un deber descuidado, y la reacción instintiva es alejarse de Dios y su pueblo. Pero el Nuevo Testamento insiste, cuando los creyentes tropiezan, su sacerdote no renuncia. Jesús no abandona su papel por su debilidad, Él asume este papel a tu favor. Él vive siempre para interceder por aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Tu pecado es real, pero también lo es tu defensa. La respuesta adecuada al fracaso no es huir, sino correr hacia Él. Cuando sufras, recuerda su justicia. Cristo nunca prometió a su iglesia un camino fácil, pero prometió acceso. Su sufrimiento nos llama a acercarnos al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar ayuda en nuestro momento de necesidad. El sufrimiento puede hacernos cuestionar la justicia o la atención de Dios, pero la vida justa y la obra expiatoria de Cristo garantizan que nuestro acercamiento a Dios no quede bloqueado. Él viene a nosotros a través de un sacerdote que ha sido tentado y probado, que conoce la debilidad sin pecado y que abre el camino a la presencia de Dios incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Cuando nos enfrentemos a un conflicto, busquemos la justicia antes que la paz. En las familias, congregaciones y comunidades, la presión suele recaer en mantener la calma y la tranquilidad. Pero una paz sin justicia no es más que una tregua, una pausa en las hostilidades que deja intactas las injusticias. Por otro lado, la justicia sin piedad se convierte en crueldad, utilizando la verdad como arma en lugar de palabra curativa. Cristo sostiene a ambos perfectamente, lleno de gracia y de verdad. Su estándar llama a la Iglesia a enfrentar el pecado y la injusticia con humildad, buscando lo correcto de manera que tenga como objetivo restaurar el compañerismo, no solo la victoria. Cuando te sientas pequeño, recuerda el patrón de cómo obra Dios. Siempre levantó testigos fuera de las líneas esperadas. Melquisedec aparece ante Leví. Ruth la Moabita entra en la historia antes que el rey David. Los magos de Oriente llegan antes que los maestros de la religión reconozcan la plenitud de la venida del Mesías. La mujer samaritana en Juan 4 da testimonio de Cristo antes de que los discípulos lo comprendan plenamente. El reino es más grande que nuestras categorías. Entonces, cuando te sientas invisible o no calificado, recuerda que Dios se deleita en usar personas inesperadas en lugares inesperados para mostrar la suficiencia de Cristo, el eterno sacerdote y rey. Desde un sacerdote silencioso en Génesis hasta un juramento solemne en un salmo y la realidad cumplida en Hebreos, las Escrituras trazan una línea ininterrumpida de revelación. Mientras Melquisedec aparece brevemente en el escenario como un misterio en Salem, un rey de justicia y paz cuya historia parece comenzar y terminar en unas pocas líneas, el Salmo 110 toma esa sombra y la conecta con un Señor venidero que se sentará a la diestra de Dios y servirá como sacerdote para siempre. Luego, Hebreos levanta el velo y nos muestra el cuadro completo. Este patrón siempre ha apuntado a Jesucristo, nuestro eterno sumo sacerdote. Melquisedec era la sombra. Jesús es la sustancia. Lo que apareció en Salem como un enigma ahora se revela con toda su luz, aquel que mantiene para siempre su sacerdocio y nos acerca a Dios. Así que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por Jesús, nuestro eterno sumo sacerdote. Gracias porque tu sacrificio es único y suficiente, porque tu sangre verdaderamente limpia y porque a tu obra terminada no hace falta añadir nada. Gracias porque tu intercesión es ininterrumpida, porque incluso cuando estamos débiles, distraídos o dudosos, Él sigue hablando a nuestro favor. Gracias porque tu justicia es nuestra paz, porque no nos presentamos ante ti basándonos en nuestra propia historia, sino revestidos de ella. Enséñanos a caminar en rectitud, a amar la misericordia y a caminar humildemente contigo, así como nos llamaste en Miqueas 6:8. Fortalece nuestros hogares con tu verdad y tu bondad.
Donde quiera que haya división, cansancio y miedo en nuestras comunidades, firmemos nuestra esperanza solo en Cristo, hasta el día en que la fe se convierta en visión y veamos a nuestro sacerdote y Rey cara a cara. En el nombre de Jesús, amén. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón hoy, da un simple paso para responder. Haz una pausa por un momento y deja que lo que escuchaste se instale en tu alma. Entonces, si este mensaje te ayudó a ver a Jesús más claramente, dale me gusta a este video para que otros puedan encontrarlo más fácilmente y suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros a través de las Escrituras. En los comentarios escribe 77 como declaración de fe, me coloco bajo el sacerdocio eterno de Jesucristo. Comparta esta enseñanza con un amigo, un familiar, un grupo de estudio bíblico o alguien que sepa que tiene hambre de comprender cómo cada página de las Escrituras apunta a Cristo. Gracias por pasar este tiempo en la palabra con nosotros hoy. Juntos continuaremos abriendo la Biblia, honrando su autoridad y siguiendo su testimonio de Jesús. Mantente cerca de Él. Permaneced humildes ante Él. Permaneced bajo la bendición de nuestro sacerdote y Rey, quien vive e intercede por vosotros por siempre.